Muchas gracias, Abel. Bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy día, ¿no? La clase pasada habíamos visto justamente la transformada de Laplace, habíamos visto algunas tablas con transformadas comunes y justamente también una tabla de propiedades, ¿no? Entonces hoy día vamos a continuar justamente haciendo unos pequeños ejemplos antes de poder pasar a al siguiente tópico, que sería justamente el de modelamiento matemático de sistemas. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, que puedan ver la pantalla? Sí, se ve, ingeniero. Genial, muchas gracias. Entonces voy a proceder también a grabar la reunión. This call is now being recorded. Ok. Como habíamos visto en la semana pasada, o que diga, en la sesión pasada, habíamos empezado justamente ya con la transformada de Laplace. Y justamente la transformada de Laplace era una extensión de la transformada de Fourier que habíamos visto en la unidad anterior del curso, ¿no? Con la diferencia de que esa transformada ya no es una transformación en J omega directamente, ¿no? Sino que le agregaba una parte real, ¿no? Un sigma, más J omega, la cual era representada con una variable compleja de tipo S, ¿no? Entonces, en lugar de tener ecuaciones, ¿no? En función de J omega, íbamos a tener ecuaciones en función de S, la cual se convierte ahora en nuestra variable compleja. Por todo lo demás, era justamente prácticamente el mismo esquema, ¿no? Con algunas pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver unos pequeños ejemplos antes de poder pasar a la parte de modelamiento, como les venía mencionando, que justamente es la última parte de nuestro curso. La parte de modelamiento matemático, una introducción en ella, y justamente ahí para poder aplicar todo lo que hemos visto en las diferentes unidades didácticas. Ok, entonces vamos a partir del ejemplo más simple, ¿no? Vamos a considerar una señal de tipo exponencial negativo, como justamente los habíamos visto anteriormente, multiplicado por una señal escalón unitario, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos esta señal, al final lo que vamos a tener es una señal de este tipo, ¿no? Comenzando a partir del 0. Entonces, para poder hallar la transformada de Laplace de cualquier función o de cualquier señal que nosotros tengamos en el tiempo, lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de transformación, ¿no? Entonces, la fórmula de transformación viene dado por lo siguiente. Vamos a tener un x mayúsculo de s con respecto a s, y una integral desde menos infinito hasta más infinito, en caso de x de t, multiplicado por la exponencial elevado a la variable compleja, ¿no? En este caso, menos s de t, diferencial de t. Entonces, para poder hallar la transformada de esta señal, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de x de t por la señal que se nos está siendo dada. Para eso lo que tendríamos sería lo siguiente. Sería una integral desde menos infinito hasta más infinito, en este caso de e a la menos a de t, por el escalón unitario u de t, multiplicado todo esto por e a la menos s de t, diferencial de t, ¿no? Entonces, esa es la señal que actualmente queremos transformar. Ahora, por el mismo hecho de que tenemos un escalón unitario, nuestros límites de integración se van a ver afectados, ¿no? En este caso, ya no va a ser desde menos infinito, sino que va a ser desde 0 hasta más infinito. ¿Okay? Y justamente como tenemos dos exponenciales, esos exponenciales podemos sumarlos, ¿no? Entonces al final lo que vamos a tener es
e a la menos a de t menos s de t. Todo eso por la diferencial de t. Si nosotros agrupamos nuevamente los términos, entonces nuestra integral se convierte de la siguiente manera, ¿no? La integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos a más s, ¿no?, por t diferencial de t. Entonces, esta ya es una función muy fácil de poder integrar, la cual sería igual a lo siguiente, ¿no? De menos 1 sobre a más s por la exponencial de menos a la más s multiplicado por t. Y justamente esto evaluado desde 0 hasta más infinito. Si seguimos desarrollando esta ecuación, lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? Menos 1 sobre a más s por e prácticamente elevado a la menos infinito menos 1 a más s por e elevado a la 0, ¿no? Entonces, todo ese término de aquí se convierte en igual a 0. Este otro término se convierte en igual a 1. Y lo que al final tendríamos sería lo siguiente, ¿no? Menos por menos da más. Y nuestra transformada nos quedaría de la siguiente manera. X de S sería igual a 1 sobre A más S, o reordenando los términos, S más A, ¿no? Entonces, esta vendría a ser la transformada de Laplace de mi señal x de t exponencial negativa. Sin embargo, debemos tener algunas pequeñas consideraciones, ¿no? Sabíamos muy bien que por el hecho de la transformada de Fourier, necesitábamos que esta función de aquí sea completamente integrable, ¿no? Entonces, para ello, necesitamos que este a sea justamente positivo. Y ahora, considerando el hecho de que tenemos que evaluar también la región de convergencia, lo que tenemos que hacer es evaluar lo siguiente, ¿no? Para este caso, vamos a necesitar que este S más A sea mayor a 0, ¿no? Entonces vamos a moverlo esto un poco más acá para poder tener espacio en nuestra pequeña resolución. Vamos a colocar aquí. S más A necesitamos que sea mayor a 0. Entonces va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Sabemos muy bien que este S va a tener una parte real y una parte imaginaria. Sin embargo, lo que nos interesa es justamente evaluarlo en la zona real, ¿no? Entonces la parte real de este S más A tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, nuestra parte real de S tiene que ser mayor a menos A, ¿no? Evaluando justamente esta ecuación. De esa manera, nuestra transformada de Laplace va a converger para esta región de convergencia, ¿no? Por lo tanto, si nosotros graficaríamos esta región de convergencia, donde tenemos aquí justamente la parte real y la otra parte imaginaria, y tenemos un punto que está denotado por un menos A, nuestra región de convergencia justamente estaría por todo este semiplano derecho, ¿no? Todos los valores que son justamente mayores a menos A. Entonces, esta sería mi región de convergencia de la transformada de Laplace de esta función. ¿Ok? Entonces, es prácticamente un procedimiento muy similar al que habíamos visto en el tema de la transformada de Fourier.
con unas pequeñas implicaciones, ¿no? Que esta vez tenemos que tener un poco más de cuidado con las regiones de convergencia. ¿Y qué pasaría si, digamos, tenemos prácticamente una sumatoria de términos, ¿no? Cada una con una región de convergencia diferente? En ese caso, lo que se busca siempre es tener la intersección de las regiones de convergencia y evaluar justamente a partir de ese término, como lo vamos a ver justamente más adelante. Entonces, nuestra segunda señal va a ser prácticamente la misma, ¿no? Con una pequeña diferencia, que esta vez está evaluada en un escalón negativo, ¿no? U de menos t. Y además de eso, también nuestra señal es prácticamente negativa, ¿no? Y obviamente A es un número real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tener justamente la transformada de Fourier de esta señal. Que diga la transformada de Laplace de esta señal. ¿Y cómo lo evaluamos eso? A través de la fórmula que habíamos visto anteriormente. En este caso sería una integral desde menos infinito hasta más infinito de x de t multiplicado por e a la menos s de t diferencial de t. Si nosotros reemplazamos justamente el término de aquí y evaluamos en el escalón unitario, nuestros límites se van a convertir en lo siguiente. Va a ser una integral desde menos infinito hasta cero, ¿no? Un término negativo de e. Y bueno, vamos a tener aquí justamente la misma o el mismo exponencial que teníamos anteriormente, con la única diferencia que está multiplicado por menos 1. Entonces, observando lo que habíamos hecho anteriormente, vamos a tener justamente al final este mismo término de aquí, ¿no? Que sería igual a e a la menos s más a multiplicado por t diferencial de t. Ahora, si nosotros evaluamos justamente esto, va a ser igual a 1 sobre s más a multiplicado por e a la menos s más a de t, y esto evaluado desde menos infinito hasta 0. Y si resolvemos esta integral, al final lo que vamos a tener es justamente la misma transformada de Laplace de la señal anterior, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos que tener justamente esa otra implicancia. A diferencia de la transformada anterior, en este caso, este S menos A no va a tener que ser mayor a 0. Va a tener una diferencia, de que es una señal negativa y está evaluado justamente con un escalón negativo que va desde menos infinito hasta 0. Va a tener la siguiente implicancia, que tenemos que evaluar la región de convergencia para S más A menor a 0. Lo cual sería equivalente a evaluar la parte real de S, ¿no? Y todo eso menor a menos A. Entonces, si nosotros graficamos nuevamente la región de convergencia para esta señal, ¿no? De la misma manera como lo hemos hecho en este caso, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nuestro plano imaginario y nuestro plano real, ¿no? Y vamos a tener el mismo punto, ¿no? Un punto menos A. Sin embargo, en este caso, la región de convergencia va a ser justamente menor a menos A. Por lo tanto, mi región de convergencia sería prácticamente todo el semiplano izquierdo a partir de ese valor de menos A. Por lo tanto, si comparamos los ejemplos, el ejemplo 1 y el ejemplo 2, podemos notar que ambas señales van a tener la misma transformada de Laplace, ¿no?
Sin embargo, los rangos de S, para el cual cada uno de ellos va a tener esa transformada, va a ser diferente, ¿no? Y con rangos, prácticamente quiero decir que estamos evaluando la región de convergencia. Entonces, justamente eso denota la región de convergencia, ¿no? Justamente el rango de valores para los cuales S va a converger, ¿no? O nuestra señal va a tener una transformada de Laplace. Entonces, eso va a ser justamente la región de convergencia de nuestras señales. Ahora vamos a pasar a un tercer ejemplo, ¿no? Donde ya tenemos una combinación de señales, que era justamente lo que les mencionaba. Imaginando que tenemos esta señal de aquí, entonces vamos a tener prácticamente una combinación de todos ellos. Al ser nuestra transformada de Laplace una operación lineal, lo que podemos hacer es lo siguiente. En el momento que evaluamos la transformada de Laplace de nuestra señal x de t, podemos evaluar la transformada de Laplace de cada una de estas componentes, ¿no? Del delta de t menos 4 tercios, la transformada de Laplace de e a la menos t u de t, más 1/3, la transformada de Laplace de e a la 2t u de t, ¿no? Ahora, la transformada de Laplace de la función impulso va a ser prácticamente la misma transformada de Laplace, o bueno, el mismo valor que la transformada de Fourier de la misma señal, ¿no? Entonces, vamos a tener lo siguiente. La transformada de Laplace de nuestra señal impulso va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de nuestra señal impulso grado en t multiplicado por e a la menos s de t diferencial de t. Y comparando justamente con el caso de la transformada de Fourier, sabíamos que esto era igual a 1, ¿no? Entonces sabíamos que existía en todas las frecuencias. Lo mismo va a pasar en el caso de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de mi señal impulso va a ser también igual a 1 para cualquier valor de S. Entonces prácticamente su región de convergencia de esta señal, ¿no? Va a ser el plano completo, ¿no? Plano S completo. Completo. Vamos a colocarlo aquí. Ahora, ya tenemos, digamos, la primera transformada de Laplace. La segunda transformada de Laplace vendría a ser la siguiente, ¿no? La transformada de Laplace de nuestra señal exponencial, e a la menos t multiplicado por u de t. Entonces, si revisamos los casos anteriores, ¿no? Entonces podemos saber o podemos ver que vamos a tener justamente una transformada de Laplace de esta forma, ¿no? Y considerando que que la señal que estamos evaluando es justamente de este tipo, ¿no? Entonces lo que sabemos es que su región de convergencia va a ser mayor a menos a, ¿no? Y vamos a hacer justamente eso. En este caso, nuestra transformada de Laplace se reduce a lo siguiente. A 1 sobre S más A, con la diferencia de que aquí A toma el valor de 1. Por lo tanto, mi transformada sería S más 1, ¿no? Y mi región de convergencia, en este caso, sería la parte real de S, ¿no? Para S mayor a menos A. En este caso, A menos 1. Ok, entonces necesito ahora evaluar justamente la última transformada de Laplace, ¿no? Que sería este de aquí.
la transformada de Laplace de e a la 2t multiplicado por u de t. Ahora, si lo comparamos con los casos anteriores, justamente podríamos decir que este es igual a un L, ¿no? E a la menos 2 de t, ¿no? Multiplicado por u de t. ¿Eso qué nos quiere decir? Que en este caso A va a tomar el valor de menos 2. Entonces sería igual a 1 S más A, ¿no? En este caso sería menos 2. Igual a 1 sobre S menos 2. Y básicamente mi región de convergencia, en este caso, sería igual a la parte real de S mayor a menos 2, ¿no? Lo cual es equivalente a mayor a 2. Ok, entonces aquí tengo yo tres regiones de convergencia, ¿no? Entonces vamos a colocarlo esto un poco más arriba, para que de esa manera pueda tener un poco más de espacio al momento de graficar. Vamos a colocarlo aquí y vamos a subirlo esto un poco más acá. Entonces aquí tengo prácticamente tres regiones de convergencia. Uno donde tenemos todo el plano S completo. Uno donde tenemos una región de convergencia mayor a menos 1. Y el otro que es la región de convergencia mayor a 2, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería la región de convergencia de mi señal completa? Como les había mencionado anteriormente, siempre hay que buscar la intersección de todas las regiones de convergencia, en lo posible, ¿no? Entonces vamos a definir primero nuestra transformada de Laplace de nuestra señal completa. Para este caso, la transformada de Laplace sería igual a 1 menos 4/3 multiplicado por 1 sobre S más 1 más 1/3 multiplicado por 1 sobre S menos 2, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la transformada de Laplace de mi señal. Y mi región de convergencia estaría dado por la intersección de las tres regiones que estaba viendo, ¿no? Entonces, en este caso sería, bueno, vamos a graficar un poco más realista. Voy a tener aquí justamente una región de convergencia que va a comenzar en menos 1, ¿no? Entonces, voy a agarrar y voy a trazar toda esa región, ¿no? Mayor a menos 1, ¿no? Entonces tendría todo este semiplano derecho. Y el otro punto que define mi región de convergencia es justamente el 2, ¿no? Entonces voy a buscar el 2. Por lo tanto voy a trazar nuevamente mi plano vertical. Y en este caso se convierte en todo este plano, en todo este semiplano derecho, ¿no? Ahora, sabemos muy bien que la señal impulso va a tener prácticamente todo el semiplano, bueno, todo el plano completo como región de convergencia, ¿no? Entonces, el único punto donde se interceptan va a ser justamente en este punto de acá, a partir de 2, ¿no? Y es justamente donde se interceptan los tres o las tres regiones de convergencia, ¿no? Por lo tanto, mi región de convergencia final va a ser justamente a partir de este número. Entonces, la región de convergencia de mi sistema completo vendría a ser la parte real de S mayor a 2, ¿no? Entonces, esa sería mi región de convergencia final para este caso.
Entonces, eso sería lo que tendríamos en transformadas compuestas. Ahora vamos a ver el otro caso, el tema de las transformadas inversas de Laplace, ¿no? Para este caso lo que se nos da es justamente lo siguiente. Es una señal x de s igual a 1. Vamos a reordenarlo un poco mejor. Sería en este caso 1 sobre s, s más 1, ¿no? Multiplicado por s más 1. Entonces, ¿qué es lo que primero tendríamos que hacer en este caso? Si recuerdan muy bien el tema de las transformadas de Fourier, lo primero que tenemos que hacer es justamente expandir esta señal en su equivalente en fracciones parciales, ¿no? Donde vamos a tener un valor de A sobre S más un B sobre S más 1, ¿no? Ahora, cada uno de estos términos ya prácticamente va a tener una forma que nosotros ya vamos a conocer, ¿no? Esto al final va a ser igual a 1 sobre S menos 1 sobre S más 1, ¿no? Donde A va a ser igual a 1 y B va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, yo necesito hallar la inversa de esto, ¿no? Para poder hallar la señal x de t. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a hallar la transformada inversa de x de s. Y esto va a ser justamente igual a la transformada inversa de 1 sobre s menos la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más 1. Y esto aquí va a ser igual, ¿no? Si revisamos nosotros nuestras tablas de transformadas, vamos a saber que esta primera transformada inversa de Laplace corresponde a la señal escalón unitario, ¿no? Y que es básicamente una de las transformadas de Laplace con las cuales nosotros nos vamos a topar muy seguido, ¿no? Entonces, por regla general, les recomiendo que ya prácticamente cada vez que vean un 1 sobre S, ya se acuerden de la señal de escalón unitario, porque es justamente una de las señales clásicas, ¿no? En este caso va a ser menos, y ya hemos visto prácticamente las transformadas de Laplace de este tipo, ¿no? Que son justamente las señales exponenciales de menos, en este caso de menos t, multiplicado por u de t. Y esa de aquí vendría a ser mi señal en el tiempo, ¿no? Obviamente sería mi señal x de t, que es igual a la sumatoria, en este caso, una resta de la señal de escalón unitario menos e de menos t por la señal de escalón unitario. Y esta vendría a ser mi transformada inversa de Laplace de esta señal. Sin embargo, también tenemos que considerar lo siguiente, ¿no? Como habíamos visto en uno de los primeros ejemplos, la misma transformada de Laplace incluso hasta nos podría dar algún otro tipo de señal. Si nosotros también revisamos nuevamente nuestras transformadas inversas, estas transformadas de Laplace también correspondería a la siguiente señal, ¿no? Menos u de t. Bueno, menos u de menos t. En caso sería un más e a la menos t por u de menos t. Entonces también correspondería a esta otra señal.
Sin embargo, ¿qué es lo que va a determinar que sea una u otra señal? En ese caso, lo que va a determinar va a ser la región de convergencia. Siempre que nos den una señal de ese tipo, una señal x de s, sobre la cual nosotros tengamos que hallar la señal x de t, necesariamente nosotros tendríamos que tener como dato adicional la región de convergencia. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner una nota o una observación, ¿no? Vamos a colocar con lo siguiente. Eh, al tener dos señales diferentes, como transformada inversa, bueno, el que determina, el factor determinante, será la región de convergencia, ¿no? En ese sentido pasa lo siguiente, ¿no? Que si nosotros tenemos justamente una señal de este tipo, como les mencionaba, necesitaríamos tener como dato para qué región de convergencia es justamente dada esa señal de, o esa transformada inversa, ¿no? O esa transformada de Laplace. De tal manera que sabiendo la región de convergencia, nosotros podemos decidir si va a corresponder a uno o va a corresponder al otro, ¿no? Obviamente utilizando, digamos, la información de nuestras tablas de Laplace y nuestras tablas inversas, ¿no? Entonces, ahí tienen que tener justamente mucho cuidado. Vamos a poner aquí como ojo. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, es básicamente el mismo procedimiento que hemos tenido, o bueno, que hemos realizado en el caso de las transformadas de Fourier. Solo que, para este caso, aplicando las transformadas de Laplace. Ahora vamos a ver otra cosa bien interesante. Una de las propiedades que justamente habíamos visto en las transformadas de Fourier. Al ser prácticamente un equivalente la transformada de Laplace a la transformada de Fourier, también conserva muchas de las propiedades, ¿no? Y una de las propiedades más bonitas es justamente el tema de la convolución. ¿Y qué dice esa propiedad? Dice lo siguiente: mientras en un caso nosotros tenemos una convolución, en este caso en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia vamos a tener una simple multiplicación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos hallar la transformada de Laplace de la convolución de una señal x1 de t, ¿no?, con otra señal x2 de t, en el dominio de la frecuencia va a ser una multiplicación entre la transformada de x1 por la transformada de x2. Entonces, para este caso que queremos calcular justamente la convolución de estos dos términos, eso se convertiría en lo siguiente, ¿no? Sabemos muy bien que la transformada de Laplace de la señal escalón unitario va a ser igual a 1 sobre s. Por lo tanto, esta convolución de aquí se va a convertir prácticamente en 1 sobre s multiplicado por 1 sobre s, ¿no? Entonces, esta transformada de Laplace, ¿no?, o bueno, esta evaluación de la convolución de las dos señales escalón unitario prácticamente sería igual a 1 sobre s al cuadrado, ¿no?
Y obviamente, al ser escalones unitarios, mi región de convergencia va a ser la región denotada por la parte real de S, donde va a ser igual o que diga mayor a 0, ¿no? Ya que nuestros escalones unitarios son justamente existentes a partir del punto 0, ¿no? Entonces, de esa manera tan fácil, digamos, podemos saber en el dominio de la frecuencia cómo sería nuestra convolución, ¿no? Ahora, obviamente, si nosotros queremos evaluarlo en el dominio del tiempo, tendríamos que hallar una transformada inversa de esta señal, ¿no? Y en este caso ya sabríamos la región de convergencia. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Un ejemplo que justamente trataba de los sistemas LTI, ¿no? En este caso vamos a considerar un sistema LTI con respuesta al impulso igual, o bueno, una respuesta al impulso h de t igual a e a la menos 2t multiplicado por la señal escalón unitario. Y vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Que nuestra entrada es x de t igual a una señal exponencial prácticamente del mismo tipo. Ahora, si nosotros evaluamos en el dominio de la frecuencia o en el dominio de Laplace, nuestra transformada de la respuesta al impulso del sistema LTI estaría dado por lo siguiente. Sería igual a 1 sobre S más 2, ¿no? Con una región de convergencia, considerando la parte real de S mayor a menos 2, ¿no? Por otra parte, la transformada de Laplace de la señal x de t estaría dado por la siguiente, ¿no? Sería 1 sobre S más 3, con la región de convergencia, está denotado por la parte real de S mayor a menos 3, ¿no? Entonces, si nosotros queremos evaluar, por ejemplo, la salida y de S, vendría a ser una multiplicación, ¿no? Ya que estamos trabajando en el dominio de la frecuencia, de h de S por x de S, lo cual sería igual a 1 sobre S más 2 multiplicado por 1 sobre S más 3. Ahora, obviamente al estar ya multiplicados, vamos a tener una región de convergencia en común, ¿no? Si nosotros consideramos que la primera región de convergencia parte desde menos 2 para adelante, entonces vamos a tener toda esta región de convergencia, ¿no? La segunda región de convergencia va a partir desde menos 3 para adelante, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos, justamente la intersección de ambas regiones de convergencia va a ser a partir de menos 2. Por lo tanto, mi región de convergencia en este caso va a ser determinada por la parte real de S mayor a menos 2. Ahora, ¿qué necesitaría hacer aquí? Necesitaría hacer lo siguiente. Y de S sería igual a un valor A sobre S más 2 más un valor B sobre S más 3, expandiéndolo en su equivalente de fracciones parciales, ¿no? Y esto sería igual a lo siguiente, ¿no? 1 sobre S más 2 menos 1 sobre S más 3. Entonces, evaluando justamente la inversa de la transformada de Laplace para este sistema, al final lo que vamos a tener es lo siguiente. Y de t va a ser igual a la exponencial menos 2t multiplicado por u de t menos e a la menos 3 de t por la señal escalón unitaria.
Realmente sacando la transformada inversa de cada uno de ellos. Entonces, esta vendría a ser mi transformada inversa para este sistema, ¿no? Básicamente lo mismo que hemos visto en el caso de Fourier, solamente que he aplicado aquí, o bueno, reemplazando aquí la variable compleja J por S, ¿no? Es la misma equivalencia. Finalmente, si nosotros tuviésemos una ecuación diferencial como de este tipo, en el momento en que nosotros evaluamos la transformada de Fourier de este sistema, lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? En el caso de, que diga, claro, la transformada de Laplace de este sistema, ¿no? En el caso de la transformada de Fourier, lo que teníamos era justamente el factor de j omega elevado n veces, donde n correspondía el orden de mi derivada o de mi ecuación diferencial, ¿no? En este caso sería igual a 3. La única diferencia que vamos a tener en el caso de Laplace es que ese factor de j omega va a ser reemplazado por s, ¿no? Entonces, pasándolo al dominio de la frecuencia, tendría lo siguiente. S al cubo, ¿no? Multiplicado por y de s, más 2s al cuadrado, multiplicado por y de s, menos y de s. Bueno, digo, menos s, y de s, menos 2 y de s igual a x de s, ¿no? De esa manera bien sencilla. Entonces, si yo hallo la respuesta al impulso en el dominio de la frecuencia de este sistema, sería igual a lo siguiente. H de s, que sería igual a la salida sobre la entrada. Que sería igual a 1 sobre s al cubo más 2s al cuadrado menos s menos 2, ¿no? Si nosotros factorizamos este factor de aquí, pues, o esa ecuación de aquí, tendríamos lo siguiente. Sería igual a s menos 1, s más 1, multiplicado por s más 2. Y si nosotros expandimos esto en su versión de fracciones parciales, vamos a obtener lo siguiente. Un sexto, 1 sobre s menos 1, menos un medio, factor de 1 sobre s más 1, más un sexto, factor de 1 sobre s más 2. Ahora, vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Suponiendo que el sistema es causal, ¿no? Lo cual implicaría que vamos a tener solo valores futuros, ¿no? Entonces, nuestra región de convergencia va a ser el semiplano derecho de nuestro eje real e imaginario, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Suponiendo que el sistema es causal, entonces la transformada inversa de Laplace de este sistema se va a convertir en lo siguiente, ¿no? Nuestra respuesta al impulso en el dominio del tiempo va a ser igual a un sexto multiplicado por e a la t por el escalón unitario menos un medio e a la menos t u de t más un sexto e a la menos 2t u de t, ¿no? Sacando las transformadas inversas de Laplace de este sistema. Entonces, con eso, prácticamente tendríamos nuestra respuesta al impulso en el dominio de tiempo
de esa ecuación diferencial, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, todo lo que hemos aprendido en la transformada de Fourier es aplicable en este caso de la transformada de Laplace. Lo único que tenemos que tener un poco de cuidado es justamente en el tema de las regiones de convergencia, para poder hallar justamente cuando tenemos diferentes señales que son de tipo compuesto, y para el tema de cuando tengamos que hallar las transformadas inversas de Laplace de las diferentes señales que tengamos, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, en el primero de los casos, vamos a buscar siempre la intersección de esas señales, y en el caso de las transformadas inversas, justamente la región de convergencia nos va a determinar qué tipo de ecuación es la que ha producido esa transformada de Laplace que nosotros estemos evaluando. Entonces, les pido por favor que puedan revisar justamente el capítulo 9 del libro guía, donde habla de las transformadas de Laplace, y se encuentra todo con mucho más detalle, ¿no? Que es justamente algo que ustedes ya habían visto anteriormente. Ok, chicos. Entonces, con eso prácticamente estaríamos terminando este repaso rápido de la transformada de Laplace de diferentes tipos de señales, ¿no? Entonces, lo que va a tocar ahora es justamente otro de los tópicos. ¿Sí, Gustavo? Disculpa, no sonó la notificación aquí. Gustavo, ¿estás hablando algo? No consigo escucharte. No sé si soy el único o tus compañeros tampoco consiguen escuchar. Pues sí, no se le escuchaba nada. Ingeniero, buenas noches. Una consulta del Sí, profe. ejercicio, del ejemplo 6, los ¿Este parámetros qué? sí, de ese ejemplo, para considerar el real de S mayor a -2, lo considera la unión de ambos. Ajá, justamente, no la unión, sino la intersección. En La este caso, por intersección. ejemplo, justamente este primer término me va a decir que su región de convergencia va a ser mayor a -2, ¿no? Entonces, su región de convergencia va a estar justamente denotado por todo este semiplano a partir de -2. Y el segundo me Sí, dice claro, que claro. va a ser mayor a -3. Entonces, Sí, mayor a -3 va a comenzar aquí. Justamente donde se intersectan ambas regiones de convergencia va a ser justamente a partir de -2. Entonces, por eso la región de convergencia de todo ese sistema estaría dado por esa intersección. En este caso, mayor a -2. ya, ok. Esa era mi duda, no pensé que me estaba confundiendo. Ujú. Gracias. De nada. ¿Sí, Gustavo? Sí, Gustavo, tienes la palabra. Estás con la mano levantada ahí. ¿Cuál sería tu consulta? Dime. En el ejemplo 2, ¿cuál sería la consulta que tienes? ¿Cambia la señal en U de menos T? Sí, Gustavo, sí cambia la señal. Justamente si graficas esa señal va a ser desde menos infinito hasta cero. Justamente va a tener ahí una inversión de tiempo la señal de escalón unitario. En ese sentido también tienes que evaluar la parte de la
región de convergencia para ese tipo de señales. ¿No? Entonces ahí justamente te recomendaría poder revisar con mucha más calma este fin de semana el libro guía para que puedas entender justamente esa parte de la inversión del tiempo. ¿Por qué el signo de la señal no sale fuera de la integral? Porque justamente el signo de la señal es parte de la señal y no afecta afuera de la integral, sino afecta a los límites. Tu señal escalón unitario, como te digo, va a ser desde menos infinito hasta cero. Entonces los límites que vas a tener dentro de la integral no va a ser desde menos infinito hasta más infinito, sino en este caso va a ser desde menos infinito hasta cero. Justamente por esa multiplicación de las señales, ¿no? En este caso de la señal exponencial negativa y la señal escalón unitario, obviamente con inversión del tiempo. Gracias, ingeniero. Ya vi el menos infinito y cero. Ajá, exacto. Ya, ingeniero. Muchas gracias. Listo, chicos. Una recomendación más es como les mencionaba, por favor revisen el capítulo 9 del libro guía. En nuestro caso ya no nos vamos a centrar mucho en hallar las transformadas directas o las transformadas inversas de los diferentes tipos de señales, sino nos vamos a centrar un poco más en señales o sistemas de este tipo, ¿no? De este tipo de la ecuación diferencial, ya que justamente las ecuaciones diferenciales van a determinar la forma de cómo nuestro sistema se está comportando. En este caso puede ser un sistema eléctrico, puede ser un sistema mecánico, entonces todos esos sistemas van a estar determinados por ecuaciones diferenciales. Y justamente nuestro foco va a ser en determinar las funciones de transferencia de esos sistemas, ¿no? Y las funciones de transferencia van a ser justamente las de este tipo, donde van a tener que evaluar la salida sobre la entrada. Ok, entonces con eso por favor estaríamos terminando esta sesión de repaso. Nuevamente les recomiendo que puedan revisar el libro guía para que puedan ahondar mucho más con este tema y revisen su material de los cursos pasados, ¿no? Que justamente están debido haberlo visto en el curso anterior. Y con eso, por favor chicos, finalizamos la sesión de ahora, que justamente toca otra sesión con los chicos del siguiente curso. Que tengan un muy buen final de semana, chicos. Nos vemos el lunes de la semana siguiente. Hasta el lunes, ingeniero. Hasta el lunes, chicos.